Continuamos con la unidad número 3. Este es el video número 7 para séptimo grado. En esta oportunidad vamos a explicar dos temas. El 2.4, que es la propiedad distributiva de la multiplicación, y el 2.5, que es conjuntos numéricos. Siempre escribimos la fecha, la referencia de la clase, la página del libro de texto, que es la 41, y el tema. Recordando siempre que para fundamentar la parte teórica debemos de escribir al cuaderno lo que está dentro del cuadro rojo, que da una serie de pasos de cómo podemos resolver estos ejercicios. Pasamos a los ejemplos. Acá tenemos dos operaciones y acá nos pide que comparemos los resultados de cada literal. Pero antes de todo eso, quiero recordarles la importancia de los paréntesis. Tengo la misma operación, pero sin signos de agrupación, sin aplicar esa propiedad. Entonces voy a resolver primero esto, de ahí haremos una comparación entre este resultado y el resultado de estas operaciones y vamos a identificar la importancia de esos signos de agrupación al presentar un ejercicio. Entonces acá tenemos este ejercicio que es menos 6 menos 4 por 3. Al recordar la jerarquía de operaciones nos pide que si hay potencias debemos de resolver potencias. Si hay multiplicaciones y divisiones hay que resolverlas. Y por último, sumas y restas. Y que si hay paréntesis pues es la primordialidad de resolver. Pero en este caso no tenemos paréntesis, simplemente tenemos dos operaciones. Tenemos dos números que se están sumando porque son signos iguales y una multiplicación. Entonces lo que yo debo resolver primero es esta multiplicación. ¿Cuál es el resultado? 4 por 3 es 12. Aplico ley de signos, menos por más me queda menos. Y este 6 solo lo bajo porque todavía no voy a resolver nada con él. Ahora me doy cuenta que acá tengo una suma porque tengo signos iguales y signos iguales dice la regla que se suman y mantienen su signo. Entonces 12 más 6 es 18. Y me queda menos 18 porque mantiene su signo. Entonces menos 6 menos 12 es menos 18. Entonces acá ya tenemos la respuesta de esta operación. Ahora, habiendo visto ya la importancia de lo que son los paréntesis y para poder comparar las respuestas, paso a resolver esto. En la anterior hay que recordar que me dio menos 18 como respuesta. Ahora vamos a comparar con estas dos operaciones y ver si el resultado es igual. Aplico con la primera. Acá inmediatamente hay un paréntesis, lo que me indica que es lo que voy a resolver primero. Entonces acá tengo una suma porque los signos son iguales. Tengo menos 6 menos 4 me da menos 10. Y lo que es la multiplicación por 3. Ya que he resuelto los paréntesis, puedo operar la multiplicación. Y aquí 10 por 3 es 30. Y aplico ley de los signos, menos por más me da menos. Paso a resolver la operación que es la misma, solo que está ubicado de diferente manera lo que es el paréntesis. Y acá identifico que hay dos multiplicaciones, menos 6 por 3 y todo esto sumado con menos 4 por 3. Puedo resolverlas al mismo tiempo y al final o después hacer lo que es la suma de todo. En este caso 6 por 3 es 18. Aplico ley de signos, menos por más me da menos. Y sigo manteniendo este signo porque todavía no voy a resolver. Y 4 por 3 es 12. Aplico ley de signos, menos por más me da menos. Ahora debo de recordar una regla que dice que cuando hay un signo más antes de un paréntesis, el signo del número que está dentro del paréntesis no cambia. Por tanto, al sacar este menos 12 de ese paréntesis, siempre queda negativo. Y en este caso tengo una suma porque tengo signos iguales. Entonces, signos iguales se suman y mantienen su signo. Y menos 18 menos 12 me da menos 30. Entonces, podemos comparar que en estas dos operaciones, aunque tengan la parte de la agrupación de manera diferente, pues siempre llegamos al mismo resultado. Al comparar con el ejercicio anterior, que si ustedes recuerdan nos dio como respuesta menos 18, no son iguales. Por tanto, aquí podemos notar la importancia de esos signos de agrupación, porque el resultado también dependerá de la forma que nosotros agrupemos, en este caso los datos.
Entonces de ahí es lo que mencionaba anteriormente de la importancia de estos signos de agrupación. Ahora pasamos a otra operación un poco más compleja. Siempre tomo esta parte, al final es la misma, pero con diferente posición de la agrupación. Entonces identifico que aquí hay paréntesis y resuelvo primero. Hay signos diferentes, en este caso hay una resta, a 15 le quito 10, me queda 5, porque queda con signo negativo porque el 15 es mayor que el 10 y le da su signo. Y bajo el menos 4 para poder hacer la multiplicación. Ahora puedo multiplicar, 4 por 5 es 20, aplico ley de los signos, menos por menos me da más, la respuesta es 20 positivo. Ahora resuelvo la parte 2 o la operación 2 que me queda acá. Siempre identifico dos multiplicaciones, menos 4 por menos 15 sumado con menos 4 por 10. Primero voy a resolver las dos multiplicaciones y por último hacer la suma de esos resultados. En este caso 4 por 15 es 60, menos por menos me da más. Bajo el signo más y digo 4 por 10 es 40. Aplico ley de los signos, menos por más me da menos y todavía lo cubro con un paréntesis. Recordar siempre la regla que cuando hay un signo más antes de un paréntesis, el signo del número que está dentro de ese paréntesis no cambia. Por tanto, este menos 40 sale del paréntesis siempre como menos 40. Y aquí tenemos una resta. A 60 le quito 40, me queda 20 positivo. Entonces podemos comparar en estas dos operaciones que parecen ser diferentes, pero es la misma, solo que la ubicación de la parte de la propiedad es diferente, pero al final lo que es el resultado son iguales. Ahora seguimos con el siguiente tema, que es el 2.5, conjuntos numéricos. Siempre escribimos al cuaderno lo que está dentro del cuadro de color rojo, un tema bastante teórico, lo que indica que hay que leer bastante para poder entender estos conjuntos. Inmediatamente paso acá a un ejemplo. El ejemplo dice, si A y B representan dos números naturales cualesquiera, plantea una pregunta, ¿en cuáles de las siguientes operaciones el resultado siempre es un número natural? Para poder resolver este ejercicio necesito fundamentar la parte teórica de los conjuntos. Entonces, antes de resolver, haré un recorrido por esos conjuntos numéricos. Voy a empezar por quizás el más conocido. Dice que los números naturales se representan por la letra n y que quizás representan la forma más sencilla de contar. Empieza del 1 y sigue al infinito. ¿Cuál es la definición exacta de un número natural? Dice que un número natural es aquel en el cual su principal característica es que tiene un antecesor y tiene un predecesor. Quiere decir que tiene un antes y tiene un después. Entonces, con este conjunto no tenemos ningún inconveniente al sumar ni al multiplicar siempre que sean números naturales. Ahora, la única incógnita que queda es si nosotros podemos incluir al 0 como un natural. Algunos lo incluyen, otros no lo incluyen. Esto va a depender. No es una ley cerrada que diga que el 0 no está incluido, porque si nosotros vamos al álgebra, el 0 sí podemos incluirlo, porque ahí necesitamos hacer una anotación de los conjuntos vacíos. Pero si ya vamos a aplicaciones un poco más complejas, va a depender si nosotros incluimos el 0 como un número natural. Pero aquí plantea una pregunta, ¿qué pasa al restar y dividir? Nos damos cuenta que este conjunto de los naturales ya no es suficiente, porque si yo hago una resta de 9 menos 12, ya me da un número negativo, y números negativos no existen en el conjunto de números naturales. Entonces se vio la necesidad de crear otro conjunto, y ahí aparecen los números enteros, que son representados con la letra Z. Entonces esto surgió con la idea de sacar esos números opuestos que no teníamos en el conjunto anterior. Entonces esto sirvió mucho para las restas y también para las divisiones. Entonces, pero también este grupo tuvo una limitante. ¿Cuándo tuvo esa limitante? Cuando tenía que dividir, por poner un ejemplo, un 4 entre 3. Se dieron cuenta que no eran suficientes solo los números enteros, sino que ya estos representaban una parte de un todo. Y cuando hubo necesidad de representar estos números, pues
apareció el siguiente conjunto, que eran los números racionales o las fracciones que nosotros conocemos, que también hace tiempo se le llamaban números quebrados, que están representados por la letra Q, que prácticamente estos representan un cociente o una fracción o una división de dos números enteros. Parecía que todo estaba bien ya con este conjunto de números, pero también apareció hace muchísimo tiempo el señor Pitágoras con un famoso teorema y se dio cuenta que habían números que no se podían representar, a lo que él llamó números inmensurables, o sea, números que no se pueden representar. Entonces, con esa necesidad se creó también el otro conjunto de números que se llamó irracionales, que siempre se representa con la letra Q y con un apóstrofe o una comita acá. Entonces, recordando, hay números que no se pueden representar. Ejemplo de ellos tenemos el número de oro, el número pi, que en algunos cálculos lo utilizamos como 3.14, pero si necesitamos precisión debemos de utilizar más decimales. Las raíces de números primos que no se pueden representar. Y también, al parecer, con este conjunto ya estaba solucionado todo. Pero cuando se hicieron cálculos más complejos con ecuaciones, acá tengo un ejemplo como y elevado a la 34 más 2 igual a 0, se dieron cuenta que incluso este conjunto de números recién creado no contenía o no había una solución para estas ecuaciones, para lo cual se incluyeron pues en los números reales, que prácticamente comprenden todos los números, y al parecer se logró poder tener seccionado estos conjuntos. Incluso ahí se necesitaron también otras notaciones matemáticas y ahí aparecieron los números complejos, donde al parecer pues tenemos solucionado todo esto de los números. Entonces, habiendo dicho esto, este resumen de los conjuntos numéricos, ahora sí podemos resolver. Y acá nos dice el ejemplo: si A y B representan dos números naturales cualquiera, en cuál de las siguientes operaciones el resultado siempre es un número natural. Me auxilio siempre de esta esfera con la representación gráfica de los números y me doy cuenta que si yo solo resuelvo números naturales con números naturales, solo me aplica la suma y la multiplicación. O sea que en estos dos casos, cuando yo sume números naturales, como resultado voy a tener otro número natural. Y cuando multiplique un número natural por otro número natural, solo voy a tener como resultado otro número natural. Entonces, ¿cuál es la respuesta de este planteamiento? El literal A y el literal B, lo que indica que solo aplica para la suma y la multiplicación. Ahora tenemos dos ejercicios más que dice qué conjunto de números debe agregarse a los naturales para que la resta se pueda realizar siempre. Bueno, en ese caso, como ya podemos tener valores negativos, entonces simplemente vamos a agregar el conjunto de los números enteros. ¿Cuál es la definición de número entero? La definición se entiende de la siguiente manera: son números que no tienen inicio, que no tienen tampoco fin, pero que tienen un valor en el medio, un elemento neutro que es 0, y que a la izquierda están todos los enteros negativos y a la derecha todos los enteros positivos. Entonces, para la resta lo único que voy a necesitar es agregar el conjunto de los números enteros. Pero el literal B me dice el conjunto de números agregados en A, o sea, siempre en este conjunto, ¿será suficiente para que también la división se pueda hacer siempre? Pues ahí nos damos cuenta que no, porque para representar cocientes vamos a necesitar tanto a los racionales y los irracionales. Entonces en el B, en la respuesta del B, aparte de agregar a los enteros, necesitamos a los números racionales y a los números irracionales. Los racionales también hay que recordar que son conocidos como fracciones, y es de esta manera como hago un análisis así bastante básico de lo que son conjuntos numéricos. Ahora tenemos una tarea en el libro de ejercicios. Hay que resolver correctamente los ejercicios de la página 41 y la página 42. Entonces, nos vemos hasta la próxima clase.